Hola chicos, muy buen día tengan todos. Estamos de nuevo en este nuevo video. Y seguimos con la historia de Tlatelolco. En el video anterior les hablábamos de la zona arqueológica, que fue con lo que empezó esta zona. Recordar que aquí vivían los Tenochtitlas, que eran así que la ciudad gemela de la gran Tenochtitlan. Vimos también la iglesia, que fue con lo que se edificó. Ahora sí que para empezar, el adiestramiento hacia los mexicas. Ajá, exacto. Y ahorita vamos a hablar de otro hecho muy importante que sigue así en cronología con la historia de los acontecimientos que han pasado aquí en Tlatelolco, y cabe resaltar que todas estas cosas hacen que este lugar sea muy místico. Hola, Tortugo. Bueno, hola, ¿cómo estás, Tortuguita? Muy buenas tardes. Pues seguimos, como tú lo dices bien, seguimos aquí en Tlatelolco. Hoy con la segundo video de esta parte de Tlatelolco. Estamos exactamente en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas. En 1968, el 2 de octubre de 1968, se va a dar aquí una, un hecho histórico que nunca se va a borrar de la memoria de los mexicanos. Sí. Esperemos que nunca se borre, para que no vuelva a repetirse. Sí. Un movimiento estudiantil se da en 1968, cuando estaba en el gobierno el señor, le voy a decir, el presidentillo. Dilo con todas sus letras, porque ese Gustavo señor no Díaz se Ordaz. merece que le tenga uno un poco Gustavo de respeto. Díaz Ordaz, se habla de que no era un mal presidente, pero sus formas eran muy apegadas a lo que un vasallazgo completamente hacia los Estados Unidos. Surgió un movimiento aquí en México estudiantil, y no solamente en México, en varias partes del mundo, pero aquí en México era 1968, venían las Olimpiadas, y los jóvenes buscaban esa identidad, el querer hablar, sentirse escuchados. Televisa nada más manejaba toda la información, los periódicos estaban a favor del gobierno, sin embargo ellos luchaban, hacían su movimiento, su convicción, su lucha, era porque México fuera mejor para todos, no solamente para los estudiantes, también para los trabajadores. Y entonces el movimiento empezó a agarrar un auge, y venían las Olimpiadas. Sí. Venían las Olimpiadas que tenían que, el gobierno estaba siendo presionado por Estados Unidos, porque las Olimpiadas era un escaparate, era una visión del mundo hacia México, porque iba a tener sus Olimpiadas, y el movimiento estudiantil estaba en su apogeo. Ya había habido amenazas contra este grupo de estudiantes, que se hablaba de miles. Que les llamaban revoltosos. Se une la universidad con el Politécnico, las escuelas, algunas escuelas incorporadas a las mismas instituciones se levantan, secundarias, de hecho había gente de secundaria que también estaban, o así, con una firme convicción de ayudar al movimiento estudiantil. Es que en ese entonces sí iba a ser un adoctrinamiento, no como lo que ahorita están tratando de hacer ver que quiere hacer López Obrador. En aquel entonces sí había mucha represión, había mucho sometimiento hacia los estudiantes, no podían pensar más allá de lo que los libros decían, lo que los maestros decían, lo que el gobierno quería que pensaran. Entonces todos los jóvenes ya estaban hartos de que no se les dejara expresarse, de que no se les dejara pensar más allá de lo que el gobierno quería, ¿no? Entonces, todo eso fue acumulando muchos sentimientos y fue haciéndose más grande, más grande, más grande, más grande la bola, hasta que reventó esto, haciendo mítines. Los chicos ya no querían, se empezaron a manifestar, y pues desgraciadamente terminó en ese mitin de aquel 2 de octubre de 1968, que terminó pues ahora sí vamos a llamarlo con todas sus letras, en la masacre que aquí se dio, Tortugo. Exactamente, algo que hay que resaltar. El movimiento estudiantil era enfocado a levantar un México más incluyente, un México más, pues más igual, ¿no? Menos,
menos capitalista y un poquito más empático con la ciudadanía, sobre todo con la gente más pobre. Resulta que hubo muchos grupos de izquierda, comunistas, que empezaron a infiltrarse en el movimiento. Y este movimiento se desvirtuó un poco, clavado hacia una izquierda que no lo Ay, era. Tortugo, yo no sé si tú estés sintiendo, pero ya hasta escalofríos tengo. Aquí, Se siente una vibra muy extraña, de verdad aquí que... bueno, Ay, no, muchachos, de verdad deben de venir para vivirlo. Les juro que, no sé, mi mente se malviaja, yo tengo una imaginación que va más allá de lo normal, la verdad no, es pero que sí se siente. es que eso es lo que ha sido siempre mi mal. Me malviajo muy feo y de verdad que tantos videos que han transcurrido, los videos, las películas que han hecho, perdón por el nudo en la garganta que tengo, pero solamente de pensar en ese sentimiento de impotencia, de querer correr, de que te estén disparando. Hay que recordar, Tortugo, que precisamente desde aquí estaban los oradores. ¿Estoy bien? Sí, los Sí, los oradores. oradores estaban en Sí, este sí. edificio. Sí, creo que sí, Aquí sí. estaban los oradores. Desde ahí estaban dando su Transmitiendo. discurso. Bueno, Desgraciadamente desde todos estos edificios, los soldados del Batallón Olimpia. Decirlo se con todas sus letras. subieron, se Mira, infiltraron, hicieron la masacre que hicieron aquí. ajá, La verdad es que fue algo yo no de... sé cómo no condenaron al presidente de ese Ahí entonces, está, Gustavo Díaz Tortugo. Ordaz, hay una caricatura de él. Maldito. Mira, vamos a ser francos, la historia ya lo está condenando junto con su secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, que era, a mí desgraciadamente no me tocó, yo tenía 3 años en ese momento del 68, pero te puedo decir que, como yo les platicaba, el movimiento empieza a desvirtuar, porque se empieza a tener tendencia de comunismo. Y el comunismo no va con un gobierno que está pegado y está, ahora sí que, de lambebotas de Estados Unidos. Así es. Entonces resulta que yo he de entender que le ha de haber dicho Estados Unidos a México, al presidente, o los calmas tú o los calmo yo. Entonces les ponen una trampa. Y es aquí aquí ya se habían hecho algunos mítines aquí en Plaza de las Tres Culturas, porque es un sitio emblemático. Está las Tres Culturas, está la zona de Tlatelolco, de México Tlatelolco, y aquí se da el mitin. Se hablaba de que había cerca de 30,000, 40,000 tal vez estudiantes, todos ellos desarmados, no traían ningún ninguna arma, no tenían ni siquiera armas. Sin embargo, Sí, ya el porque batallón, de hecho hasta en ese entonces la zona arqueológica todavía no estaba rescatada como tal. como tal, Estaba abierta al público. Entonces los chicos en los videos, en los pocos videos que rescataron, se ven a los chicos ahí sentados alrededor de las pirámides. Estaban, o sea, era muchísima gente, imagínense todo esto lleno de estudiantes. No, fue algo muy horrible. exactamente, y ya si se fijan ustedes, hagan de cuenta que es una trampa bien hecha. Los accesos donde se ve que el puente estaba lleno de tanquetas, el ejército. De aquel lado también todo lo que es la avenida Ricardo Flores Magón, también estaba lleno De hecho, también desde ese tanquetas. edificio que se ve allá, En desde el- la iglesia y ese edificio había blanco, también había En francotiradores. los edificios se puede ver todo esto. Lo más alto desde las azoteas había También francotiradores. había francotiradores. Para los que no saben, para los que a lo mejor no conocen, un francotirador, su palabra te lo dice, donde pone el ojo pone la bala. Ajá. Son gentes especialistas y que me lo digan en la guerra de allá ¿cómo se llama? De la extinta, los Balcanes. Los francotiradores fueron los que hicieron las masacres. Bueno, Sí. aquí había francotiradores, había en varios, pues,
aquí los departamentos Se también había. dice que, bueno, en aquel entonces, ahorita ya los edificios tienen rejas, tienen el portón de reja en la entrada, pero en aquel entonces no había Tortugo, no Había. tenía protección, podías pasar libremente, y en aquel entonces se dice que los soldados se metieron en la parte de la azotea, no hicieron nada, esperaron el momento oportuno. Los oradores intentaron subir a la azotea, los emboscan por la parte de abajo tampoco, porque entraron, los emboscaron y los mataron Los ahí, asesinaron a los mansalva. asesinaron. Hubo muchos estudiantes que corrieron a los departamentos, corrieron a tocar. Hubo familias, dueños de los departamentos, Que que les sí abrieron. les abrieron, los dejaron entrar, pero ¿qué pasó, Tortugo? Pues los mismos gente del ejército, del famoso batallón Olimpia, se subieron a los departamentos, los sacaron y los asesinaron. Es más, hubo Y a gente, la familia que también los la ayudó, asesinaron. también los mataron De sin hecho, deberla ni temerla, solo por ayudar. miren, el contexto está así. Vamos a suponer, es el meeting, ya casi cae la noche, estamos hablando entre las 5 o 6 de la tarde, 6:30. Está el meeting y aquí está, a mis espaldas está el templete donde están los oradores. Allá, Se hablaba, en esa parte de ahí. exactamente, Ajá, ahí se donde está hablaba, ese huequito, porque es el descanso. exactamente, se hablaba de que estaba el tercer orador ya, Eduardo Valle, es uno de los activistas, estaba, y ya las tanquetas ya estaban postuladas ahí. Entonces les gritaban por el sonido local que no cayeran en provocaciones. Ellos pensaban que no me los querían espantar, pero no. La tanqueta empezó a girar su torreta directamente Y hacia... en la parte de esta allá arriba cayeron las bengalas. Sí, fueron disparadas las Sí, bengalas. fueron disparadas desde allá arriba. Surgen las bengalas Y y esa fue la señal. de ataque. Esa es la señal Exacto. en las batallas de las bengalas. Surgen las bengalas, todos se quedan, ¡ay, qué bonitos! En eso la torreta que estaba ahí, la tanqueta, dispara directamente hacia el templete, disparando, matando a todos casi a los líderes Sí. del movimiento. Y surgen los disparos por todos lados. Hay francotiradores de aquel lado del edificio de Abril, de la iglesia, del campanario había varios Sí, en la francotiradores. parte de arriba. Desde el edificio de aquel lado, de Ajá. las azoteas, en aquel tiempo el De edificio hecho, Secretaría de Relaciones Exteriores. un cineasta fue contratado El por Díaz Bilbatoa, Ordaz, ¿estoy de acuerdo? Sí, el Bilbatoa. Él desde allá filmó, Filmó todo. filmó todo. Y después, misteriosamente, esas películas se perdieron cuando fue el incendio de Estudio la Churubusco. Cineteca Nacional de Churubusco. Qué triste que quieran borrar sus pecados, cuando la mayoría de los mexicanos lo vamos a tener por siempre en nuestra memoria, y no hay que dejar que los jóvenes lo olviden. Hay que recordarlos, hay que enseñarles, hay que hacerles ver cómo eran los gobiernos Priistas. priistas, Y panistas que los eran solaparon. represores. Que ahora quieran decir que son un pan de Dios es pura mentira. Mentira vil. Los gobiernos priistas eran represores. No podías ni poner una mantita porque te mandaban a los ¿cómo se llama? A los granaderos. O sea, te los mandaban y, ajá. Bueno, entonces, siguiendo con lo que estábamos platicando, Tortuga, ponemos el contexto de que estaba toda la gente. Empieza a haber disparos por todos lados. ¿Para dónde corre la gente? Por todos lados está llegando. Las ráfagas empiezan a disparar. Mucha gente cae muerta, herida. Y todos corren hacia a los corredores tratando de escapar. Pero no hay escape, solamente en los edificios, que ahí fue donde los emboscaron y los mataron. De hecho, Morían aquí personas y todo se llenó de la sangre. plaza, se llenó de De sangre. sangre. Imagínense el contexto, porque es muy importante recalcar esto, Tortugo. Sí, cierto. El último enfrentamiento que hubo entre los españoles y los tenochtitlas que vivían aquí. 50,000 muertos nada más. Ajá. Imagínate, fue la primer masacre que se dio en este lugar. Se tiñó de sangre aquí, que no era este pavimento, a lo mejor era pura tierra, flor de piel, así, tal cual.
Como les platicábamos, el contexto es claro. Esta es la Plaza de las Tres Culturas. Ya les habían cerrado. Si yo estuviera aquí como estudiante, me daría cuenta que ya me cerraron de aquel lado donde está el eje central, estaba lleno de soldados. De aquel lado estaban las tanquetas. Las tanquetas, para los que no saben, son tanques pero pequeñitos que pueden, se les llama tanques porque tanquetas porque se pueden meter hasta por las calles. Son muy prácticas y todo terreno. Chiquitas. Exactamente, pero tienen el mismo poderío que un cañón grande. Ajá. Y de aquel lado, de aquella avenida, está lo que es la avenida, ¿cómo se llama? De Flores Magón. Entonces ya les habían cerrado, ya les habían dado un cuadro así. Y de aquel lado, por aquellos accesos, ya estaban los soldados. Entonces, cuando se encontraba orando el tercer orador del día, que era Eduardo Valle, cada rato lo tienen que parar porque dicen, no caigan en provocaciones, porque todos les chiflaban se la rayaban a los soldados, estaban de aquel lado los estudiantes, y resulta ser que de repente una tanqueta brinca de aquel lado de la jardinera y se pone directamente, y gira su torreta directamente hacia donde estaban los oradores. Eso infundió mucho miedo a la gente, pero aún así, ¿qué pensaban ellos? Somos 30,000 personas, ¿qué nos pueden hacer? Ni modo que nos disparen, estarían locos. Hay mucha gente que se va a dar cuenta que lo que van a hacer, pero sin embargo, pocos se daban cuenta que en esas torres de la iglesia había francotiradores. En los edificios de todos lados, ocultos, había francotiradores. Bueno, era una verdadera trampa, y trampa mortal. Sí. Cuando surgen las bengalas, lanzan las bengalas, esto en el ejército es señal de ataque. Acabando de lanzar las bengalas, inmediatamente empieza. La tanqueta que yo les comentaba giró la torreta y directamente disparó un cañonazo directamente donde estaban los oradores, matándolos casi a todos, a los líderes del movimiento. Inmediatamente empezó la disparadera, gente que eran francotiradores, señores, francotirador donde pone el ojo, pone la bala, eran directamente a masacrarlos, era una masacre. Todos corrían por todos lados, ya mucha gente había caído, mujeres, hombres quedaban tirados, eran pisoteados algunos, y fue una masacre total. Aparte que los soldados que empezaron a correr todos los soldados hacia la plaza, asesinando, golpeando y masacrando a los estudiantes. Se habla que se dispararon 16,000 cartuchos. Estamos hablando de francotiradores. Que 10,000 hayan sido los francotiradores, mataron a 10,000 personas. Más aparte los que golpearon y mataron, y los que se llevaron y desaparecieron, fue una masacre tremenda. ¿Y qué hizo Televisa? ¿Qué hicieron los medios de comunicación al día siguiente? Quedarse callados, no dijeron nada. Fue una masacre. Mucha gente que vivió aquí tuvo oportunidad de platicarlo. En la madrugada empezaron a llegar los soldados con pipas de agua a lavar toda la plancha del Zócalo, toda la sangre que se corría. Fue muchísima la mortandad. Eran jóvenes, no eran como los aztecas que estaban defendiendo contra los españoles. No era una guerra, era un mitin tranquilo. Sin embargo, lo apagó el gobierno a bola de fuego, ¿no? Es muy triste lo que pasó aquí. Se siente solo porque los jóvenes no pensaban como el gobierno. Ese fue el punto. Es simple y tan sencillo. Solo porque los jóvenes no pensaban como quería el gobierno. Y el gobierno priista sentía que ya se le escapaba esa dictadura perfecta que llamara parece que un peruano que fue lo que dijo, que la dictadura perfecta del PRI. La verdad es que era todo PRI y el PAN cuidándole las espaldas, y entre los dos dándole con todo. Y la izquierda conservadora, no vamos a hablar del PRD porque no existía, pero la izquierda era muy callada, era muy agachona. Entonces todo estaba puesto, y los únicos que fueron sacrificados fueron como anzuelo, como carnada, fueron los estudiantes. Se habla, Tortugo, que al día siguiente, ya leíamos en el video anterior lo que dice el muro que está allá, Los caídos. Ajá, el muro de los caídos. Se lo voy a resumir lo que dice.
habla de la gente que, de algunos, en memoria de algunas personas que murieron. Algunas Pero al nada más. siguiente día habla algo muy, muy específico ahí de qué La pasó al historia, siguiente día. la noticia del día. ¿Cómo amaneció en México? Con mucho calor, decía Jacobo Un día muy Zabludowski. soleado. Televisa, un día muy soleado, no pasa nada. Y después fueron diciendo que hubo un altercado entre soldados contra, y hubo tantos soldados muertos y hubo 4 o 5 estudiantes muertos, cuando fue pura mentira. ¿Por qué, si ellos lo habían hecho, por qué no asumir como tal el gobierno de Díaz Ordaz y decir, sí lo hice? Porque después lo asumió y dijo, yo no me voy con las manos manchadas. ¿Cómo no? Ellos, para que veas, como lo estaban diciendo, ahora que fue lo de Félix Salgado Macedonio, los que estaban ahí en el consejo del INE y los representantes de los partidos como el PAN, el PRI y el PRD, decían que López Obrador quería hacer que todos pensáramos como él y hacer él de su gobierno que él fuera todo. Mentira. Los todólogos y los que están ensimismados en que todo sea como ellos dicen, son los priistas, los Claro. panistas y los ¿Ya perredistas. se dan Si cuenta las del caso? cosas no se hacen como ellos dicen, Está mal. se arma la trifulca, ¿eh? O sea, tienes que pensar como ellos o no se hace nada. Y eso no es democracia. Eso Ahora, no es democracia. un país con 70 millones de pobres, la verdad es que somos más que ellos. Pues se pueden pensar los grandes, los ricos, esa clase que llama López Obrador Fifi, pues en realidad tienen privilegios, pero nada más es un 30%. El 70% vivimos de dádivas de aquellos. Y ya se está levantando poco a poco el país y para ellos está mal. Ellos son los que tienen comprado los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca, Imagen. Pero no es lo triste, no es lo triste que ellos lo digan, porque al final sabemos que ellos lo piensan así, porque Así es. les duele. Duele que haya mexicanos, simplemente aquí en Tlatelolco, que quieran olvidar lo que Y que pasó. todavía crean que esos partidos te pueden venir a dar bienestar a tu país cuando ya fue más que visto. ¿Fueron cuántos años de gobierno del PRI, Tortugo? Más de 70 años Ahí más está, 70 años de gobierno. de una Y dictadura. exacto, de una dictadura, o sea, y si se dan cuenta, o sea, el país sí hubo sexenios en los que sí hubo un poco de progreso, no voy a decir que no, pero así como un poco de progreso también hubo bastante retroceso, vendieron al país, vendieron petróleos mexicanos, la energía, ferrocarriles, o sea, Privatizaron sí, playas, privatizaron las playas, las minas de oro y de plata de nuestro país, o los sea, y canadienses. eso no lo ven, o sea, ellos dicen que eso no, o sea, tienen memoria corta, pero no, señores, este 6 de junio, ¿qué vamos a hacer, Tortuga? Voto masivo a Morena y acabar de una vez con ese maldito, la trinca infernal que es PRI, PAN y PRD. Sí, Porque la ya, verdad ya se descararon, ya saben, ya sabemos de qué lado están y vamos a deshacerlos. Ellos sí. estaban en una dictadura y subieron sus 70 años de masacres como esta sucedió aquí. Pero bueno, no vamos a entrar tanto en política, ya habrá tiempo para hablar totalmente de política, llenarnos de política la boca. Pero nuestro video también lo que queríamos hacer es ver el por qué este sitio Pero sí va junto está... con pegado, Sí, va junto Tortugo, con porque pegado. esto es una de las causas también por las que no debemos de votar por esos Claro, partidos, porque si fueron represores en el pasado, lo pueden volver a hacer en la actualidad. claro. Y ese abrir de conciencias que tenemos ahorita, que tienes el derecho de poder ir a expresarte a una manifestación, de poder ir y pegar un cartel a Palacio Nacional, ahí al Zócalo, la gente de Frena que estuvo ahí, que no les mandaron los granaderos, Claro. tuvieron toda la libertad. ¿Qué pasaría si hubiera estado el PRI? No, pues otra masacre como la del 68. ¿No los hubieran dejado que estuvieran ahí? Pues bien, chulo. Pero mira, aquí hay una cosa, como tú lo dices, ¿cómo se llama? Vaya, haciendo político este caso. Mira, a mí me gustaría que en lugar de todas esos tubitos que están ahí, hubiera cruces. Hicieran ver a toda la gente que aquí murió gente. Ese muro
no te habla nada. Es como darle una pepita a una persona que te está pidiendo de comer. Es lo que yo siento. Yo siento que esto debería estar completamente resguardado y recordar lo que en realidad aquí pasó. Porque es lo que siempre quisieron hacer, que esto se tapara, que se olvidara, no pasó nada. ¿Cómo no? Asesinaron gente. A lo mejor no todos eran buenos, pero la mayoría eran estudiantes, no traían armas y fueron masacrados. Desde allá, francotiradores desde ahí te pegan. Fíjate, un francotirador, ¿qué te puede hacer que está aquí enfrente? Ahora, fueron masacrados. ¿Por qué el batallón Olimpia desapareció inmediatamente para no dejar huellas? Y la verdad, increíble. Ojalá y se estén retorciendo en los milititos infiernos, tanto el Gustavo Díaz Ordaz como Luis Echeverría Álvarez, que era el secretario de Gobernación. Deben muchas vidas. Deben muchas vidas, pero bueno. Y no van a descansar tranquilos. Por eso decimos voto masivo a Morena y hablando de lo que yo comentaba, por eso esta zona está maldita. Ya hubo muertos con los de Tenochtitlan. Ya hubo muertos. Cuéntales qué pasa cuando llueve. Mira, se habla aquí que cuando llueve, gente que vive aquí, vecinos de aquí de Tlatelolco, dicen que hay noches que cuando llueve Se hacen los charquitos de agua aquí. charquitos de agua aquí. ¿Y qué creen? Esos charcos dicen que será sugestión, será un efecto de no sé qué. De luces, del piso, X o Y. El agua se vuelve sangre. De color de rojo se tiñe. Color rojo se tiñen todos estos arroyitos que se hacen, estos charcos, recordando esa masacre que hubo, tanta mortandad, tanta muerte que hubo. Yo lo que yo creo es que sí, aquí hubo mucha muerte, hubo mucha mortandad, y la verdad, lógicamente, pues eso crea todo eso. Pero todavía nos falta todavía otra tragedia más. Vamos a hacer otro video con la tercera parte de Tlatelolco, donde se van a dar cuenta todavía de otra situación más de muerte. Lo del 68 no hay palabras para decirlo, es una cosa triste. Desgraciadamente no hubo culpables, a nadie agarraron. Y a que viene a agarrar muchos desaparecidos que jamás se encontraron. Muchos presos políticos que nunca salieron, ya hasta después de tantos años los dejaron en libertad, pero hay unos que yo siento que todavía siguen en la cárcel y que pues de alguna manera deberían de estar en libertad. Pues hasta aquí dejamos este video, Tortugo, los dejamos con la reflexión, señores, muchachos, por favor, no olviden esto, piensen, esto no se debe olvidar. Analicen, estudien su historia. Lo que pasó aquí en el 68 no debe de volver a repetirse. Es por eso que les decimos que piensen muy bien en el voto que van a dar el próximo 6 de junio. Voto masivo a Morena. Hay que seguir haciendo el cambio de la Cuarta Transformación. Necesitamos un México más tranquilo, más libre de derecho de manifestación, de poder venir a hacer mítines a donde nos plazca y tener el derecho de que no nos van a matar, no nos van a acribillar por venir a manifestarnos de esta manera. Y pues todo esto lo hacemos en memoria de todas aquellas personas que perdieron la vida en el 68. De verdad que con un nudo en la garganta se los digo, aquí se siente una vibra muy cañona. Yo soy muy susceptible para eso. Si tienen la oportunidad de venir, vengan, dense un paseo, vengan y visiten la zona arqueológica, la catedral, vengan y siéntense aquí en donde fue la Plaza de las Tres Culturas, donde fue el mitin. Vengan, conozcan y no olviden este hecho tan importante que nos marcó a todos los mexicanos. Los dejo con esta reflexión y pues esto es todo por el video de hoy. Les deseo que tengan un buen día y muchísimas gracias. Despídete, Tortugo. Suscríbanse, por favor, dejen su poderoso like, como siempre les pedimos, y vamos a ir hacia adelante. Esto lo hacemos de nosotros para ustedes y pues, abrazo enorme. Gracias. Los queremos, muchachos. Adiós.